Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de profecía bíblica. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Biblia. Hermanos, en esta ocasión queremos aprovechar, antes de iniciar la clase, queremos invitarles, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal, den me gusta a los videos, comenten y compartan este material, para que así este ministerio pueda crecer mucho más y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Eso sirve para que el mismo YouTube pueda recomendar estos videos a otras personas y así pueda crecer la verdad presente, podamos expandir el Evangelio a través de las redes sociales. La mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es apoyándolo, orando por su siervo y suscribiéndose. Así que, hermanos, todo lo que hacemos es para la honra y gloria de nuestro Dios. Lo que buscamos, hermanos, es de que miles de personas conozcan estos importantes temas que tienen que ver con verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, discernimiento, sabiduría, conocimiento, inteligencia para que podamos comprender este mensaje, lo podamos atesorar en nuestros corazones y podamos prepararnos para tu pronto regreso. Bendice a aquellas personas, tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados y que todo lo que se diga sea para glorificar tu nombre y exaltar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz para que puedan hacer apuntes, para que puedan ustedes después corroborar las citas, para que también ustedes puedan hacer su estudio personal en sus casas, puedan examinar si lo que decimos acá es cierto o es falso. Lo que buscamos, hermanos, es que usted aprenda, que usted crezca con conocimiento, que usted pueda poder comprender estos temas para que pueda enseñarlos a otras personas y así el Evangelio pueda transmitirse de boca en boca. Así que, hermanos, queremos hacer un estudio profundo y sólido y exegético de la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a hacer un estudio y vamos a dar la explicación correcta. ¿Qué significado tiene esta tremenda parábola que contiene una enseñanza profunda y espiritual? La palabra parábola es del griego parábole, significa comparación. La parábola del trigo y la cizaña es una de las parábolas más profundas que contienen una enseñanza espiritual para la iglesia de todas las épocas. Leamos la parábola y después explicamos lo que significa esta parábola. Quiero que leamos Mateo 13, versículos 24 al 20. Quiero que tomen su Biblia y lean conmigo. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Noten que ambos sembrados están en el mismo terreno, el trigo y la cizaña, la buena semilla y la cizaña. Dice que la cizaña, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo. O sea, están mezclados y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Es una pregunta que causa intriga, que causa admiración. ¿De dónde pues tiene cizaña?
Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Noten, hay un enemigo que ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y noten ahora el mandamiento: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Noten que estas dos clases de semilla que estarán en el mismo campo mezclada, estarán juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, vamos a ver que estos son los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermanos, aquí vemos dos simientes: la buena semilla, que la sembró Cristo, y vamos a ver de que la cizaña la sembró el enemigo. Es interesante que Cristo Jesús da la explicación de esta parábola y dice que representa en los versículos 36 al 43. Mateo 13, 36 al 43. Leamos despacio la explicación que da nuestro Señor sobre lo que significa la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, o sea que los discípulos escucharon: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Ya vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver de que la semilla significa el Evangelio. Cristo siembra el Evangelio. El terreno es nuestro corazón. El campo, vamos a ver de qué representa la iglesia. Y dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Dos grupos: trigo y la cizaña. Están sembrados en el mismo campo. Esto es muy importante, este detalle. No es en otro campo. En el mismo campo están sembrados, pero están mezclados. La diferencia es que la buena semilla la sembró el Hijo del Hombre. La mala semilla, que es la cizaña, la sembró después. Dice el texto que fue después que el enemigo sembró la cizaña y se fue. Esto tiene una explicación, hermanos, y vamos a ver cuál es la explicación profunda de este texto. Y dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, que es la buena semilla, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es interesante que Jesús muchas veces, cuando Él estaba predicando o enseñando, decía: el que tiene oídos para oír, oiga. En Mateo 24:15 dijo de otra manera: el que lea, entienda. Noten qué interesante. El que lee, entienda. Están implicados dos órganos fisiológicos del cuerpo humano: la vista y los oídos. Para Dios es bien importante que cuando leamos, entendamos. Y cuando oigamos, dice: el que tiene oídos, oiga.
Está dando una referencia que entendamos. Si leemos, que entendamos. Y si oímos, entendamos. Es terrible, hermano, ver de que muchos no entienden la palabra de Dios. Es terrible ver de que hay miembros de iglesia que por más que se les expliquen las cosas, no las entienden. Porque hay un problema, hermanos, y esto tenemos que tener sumo cuidado. Si usted por más que escucha la palabra, por más que se le explica la palabra y no la entiende, puede haber un problema espiritual en usted. ¿Y cuál es ese problema espiritual? Noten lo que dice Mateo 13, 19 en este contexto. Mateo 13, 19. Y esto es muy lamentable, hermanos. Tenemos que poner sumo cuidado a esta advertencia. Mateo 13, 19. Noten lo que dice Mateo 13, 19. ¿Por qué es importante que nosotros comprendamos la palabra? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos la palabra? Porque si no la entendemos, hay un problema espiritual en nosotros. Y esto lo dijo Cristo en este contexto, hablando de las parábolas. Mateo 13, 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, ¿qué problema está pasando? Aquí dice el texto. Estoy leyendo Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Este es el que fue sembrado junto al camino. Si usted por casualidad, usted escucha estos mensajes y no los entiende, puede ser de que Satanás le esté arrebatando la palabra. Téngalo por seguro. Si usted por más que se le explica la palabra, por más que usted lee la palabra y no la entiende, es porque Satanás está obrando en su corazón para que usted no la entiende. Por eso, hermanos, es de vital importancia que nosotros, cuando escuchemos esta clase de mensajes, que son mensajes de salvación, son mensajes de vida o muerte, tenemos que poner supremamente atención, porque el que lea, entienda, y el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, despedacemos la parábola. Veamos cuál es el significado más profundo. Cristo ya la relató lo que significa. Cristo está enseñando que dentro de la iglesia, dentro del pueblo, hay dos grupos de personas. Esta parábola es una enseñanza espiritual traída al seno de la iglesia. El reino de Dios en esta tierra está representado por la iglesia, porque la parábola así empieza. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Es una referencia que el reino de Dios en esta tierra es la iglesia. Cristo ha sembrado en la iglesia, en el terreno, buena semilla. Pero en el mismo campo, hermanos, hay otra clase de semilla, que es la cizaña. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a ver de que solamente hay dos grupos, dos simientes, trigo y cizaña, hijos de Dios e hijos del diablo. No hay tres grupos ni cuatro. En el evangelio bíblico no hay términos medios, no hay términos neutrales. La parábola del trigo y la cizaña presentan que dentro del campo, o sea, la iglesia que está en el mundo, porque esta es una parábola referente a la iglesia misma. Hay dos grupos dentro de la iglesia. Y estos dos grupos no pueden ser conocidos por el ojo humano. El único que conoce quién es trigo y quién es cizaña es Cristo Jesús. Pero la parábola nos está diciendo que dentro de la iglesia, en el mismo campo, hay dos grupos. Uno es la buena semilla, que la sembró Cristo, el Hijo del Hombre, y el otro grupo, que es la cizaña, la sembró el diablo, el maligno. Hermanos, cuando veamos alguna cosa mala dentro de la iglesia,
Recordémonos de la parábola del trigo y la cizaña. Hay muchos hermanos que son sensibles y neófitos hablando espiritualmente. Se chasquean, se amedrentan, se sofocan y se afligen al ver de que dentro de la iglesia hay apostasía, hay mundanalidad, porque se les olvida que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Interesante, hermanos, muy interesante. Quiero que leamos algunas citas del Espíritu de Profecía donde explica a qué se refiere la parábola del trigo y la cizaña. Noten cómo dice Palabra de Vida del Gran Maestro, página 49, párrafo 2. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49, párrafo 2 dice: el campo, dijo Jesús, es el mundo. Noten, pero recordemos de que el mundo no es la iglesia de Dios, porque la parábola es una referencia, una comparación que habla de la iglesia, no del mundo. Por lo tanto, dice la cita, el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos de entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo, porque está hablando de la iglesia, no del mundo en sí. Por lo tanto, la expresión de Cristo debe de entenderse la iglesia de Cristo en el mundo. Y dice la cita, la parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. O sea que la expresión, el campo es el mundo, debe de entenderse la iglesia de Cristo en el mundo, porque es una referencia de que dentro de la iglesia hay dos grupos de creyentes, unos que son hijos de Dios y otros que son hijos del diablo. Una vez un predicador haciendo esta clase de símiles, dijo una vez: hermanos, si ustedes quieren buscar al diablo, ¿a dónde tienen que ir a buscarlo primero? Unos dijeron el diablo está en las cantinas, otros dijeron está en los bares, otros dijeron está en los salones de prostitución. Y el predicador les dijo, el diablo no está allí. Si ustedes quieren buscar al diablo, el diablo está en la iglesia. Recuerden, hermanos, el diablo está en la iglesia. ¿Para qué el diablo va a andar persiguiendo a los mundanos si ya los tiene en la mano? El diablo busca cómo destruir la obra de Dios desde adentro. Así que el diablo lo que hace es entrar al mismo campo donde fue sembrada la buena semilla y ahí minar y sembrar la cizaña. O sea, la cizaña no la encontramos en las cantinas, en los burdeles o en los bares o en los casinos. El diablo lo encontramos en el mismo seno de la iglesia, según lo que viene hablando la parábola del trigo y la cizaña. Lean. Ahora, noten cómo dice la siguiente cita, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49, párrafo 3. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49, párrafo 3 dice: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. La buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. La buena simiente o semilla representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. Noten que la buena semilla son los que han nacido por la palabra de Dios, los que aman la verdad. La cizaña representa una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. O sea que la cizaña, los hijos de Satanás dentro de la iglesia que están sembrados en el mismo campo, representa a aquellos que siguen el error. Son aquellos que meten la apostasía.
son aquellos que propagan el libertinaje, son aquellos que propagan la falsa doctrina, son aquellos que propagan el error. Aunque no somos quienes para señalar la cizaña y quién es trigo, pero Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Dios a nadie le ha dado potestad para andar señalando quién es trigo y cizaña, pero Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El enemigo que la sembró es el diablo. Noten, ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Terrible, hermanos, terrible. Dos grupos que hay dentro de la iglesia. Un grupo que ama la verdad. Aquí dice, lo nació de la palabra de Dios y de la verdad. La cizaña se distingue porque son la personificación del error y de los falsos principios, dice la cita. Tremendo. Hermanos, muchas veces nosotros creemos de que simplemente basta solamente con congregarse o venir a la iglesia cada sábado. Y eso es correcto, pero no basta solamente eso, hay más. Saben de que los mejores agentes de Satanás están dentro de la iglesia y debemos de cuidarnos no ser uno de ellos. Eso dice la Biblia, la cizaña está dentro de la iglesia, en el mismo campo, no fuera. Les voy a leer esta cita, que esta cita es tremenda, hermanos. Esta cita de escalofrío. Conflicto de los siglos, página 393, párrafo 2 dice. Conflicto de los siglos, página 393, párrafo 2 dice. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en lugar del culto o en torno a la mesa del Señor, o sea, que coma la Santa Cena, no es prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Ahí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. O sea que los agentes de Satanás están dentro. Pueden ocupar grandes puestos dentro de la iglesia, pueden ser líderes, pueden ser hasta predicadores y maestros. Dice la cita. Y noten cómo dice la cita. Ahí está Satanás con frecuencia en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. Está hablando dentro de la iglesia. No todos en la iglesia son trigo, no todos en la iglesia son cizaña. En la iglesia hay dos grupos, el trigo y la cizaña. Hermanos, por eso es que yo siempre le he dicho que hay una cita que se ha inventado. No sé quién se la inventó, pero hay una cita que muchos hermanos indoctos de la profecía bíblica la repiten. A varios se las he escuchado. Iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Esa es una cita que no existe, es una cita espuria que algún indocto se la inventó. ¿Cómo se pone a creer que iglesias enteras se van a perder? Entonces eso contradice el principio bíblico. Si la Biblia dice que en la iglesia hay trigo y cizaña, ¿cómo es que se van a perder todo? ¿Acaso son todos cizaña para que se pierdan todo? La Biblia no enseña eso. En cada iglesia hay trigo y cizaña. En todas las áreas y departamentos de la iglesia hay trigo y cizaña. La palabra de Dios lo ha dicho. No podemos obviarlo, no podemos escandalizarnos, no podemos amedrentarlos cuando veamos algo que nos da dolor en nuestro corazón y quisiéramos hacer algo para solucionarlo y vemos que no podemos hacer nada porque no está al alcance de nuestras manos. No podemos nosotros afligirnos, ni amedrentarnos, ni abandonar la iglesia, porque esa no es causa para abandonar la iglesia. Porque Cristo ha dicho a través de su palabra que va a haber trigo y cizaña hasta el fin de la siega. Noten esta otra cita. Mente, carácter y personalidad. Esto está también en Eventos de los Últimos Días, página 137, párrafo 4. Dice: se me mostró que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. ¿A dónde están los demonios que se personifican para meter el error
error en el pueblo están en medio de nuestra fila, dice la cita, hermanos. O sea que cuando nos reunimos, hay demonios personificados. Eso quiere decir la cita. Cuando el pueblo de Dios se reúne, ya sea en reunión pequeña, mediana, grande o masiva, ahí está el demonio en forma de creyente, se personifica. ¿Para qué? Para introducir un fuerte espíritu de incredulidad, que ni siquiera esto nos desanime. En cambio, ofrezcan su corazón leal para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrastar las influencias del Espíritu de Dios. Por eso es que yo siempre he dicho, siempre Satanás dentro de la iglesia tiene espías e infiltrados, que a la hora cuando se está predicando la verdad presente, la están criticando al mensajero. Noten cómo es Satanás. Cuando alguien se sube aquí al púlpito a decir una herejía, o a decir una payasada o un chiste, le celebran y le aplauden. Pero cuando se predica un tema de verdad presente y de profecía que trae una reforma y un reavivamiento dentro del pueblo, Satanás a través de los mensajeros lo empieza a criticar. Satanás lo que busca es causar tropiezo para que la gente no escuche la verdad presente. Porque el diablo sabe de que en la verdad hay salvación. Y noten cómo termina la cita. Me llama la atención la última parte. Dice, esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrastar la influencia del Espíritu de Dios. Terrible, hermanos, terrible. Ahora, la pregunta que viene a continuación es, y esta pregunta necesito que la podamos explicar y responder. Pongan atención, hermanos. ¿Cómo se sembró la cizaña? La parábola dice que el maligno la sembró. Pero ¿cómo es que se sembró? Una cosa es quién la sembró y la otra es qué método usó el maligno para sembrar esa cizaña. Ahora, mis hermanos, quiero que se concentren, por favor. Necesito llamar su atención. No quiero que me vea a mí, quiero que se ponga concentrado en lo que voy a decir. ¿Qué método usó el diablo para sembrar la cizaña en el mismo campo donde estaba el trigo? Recuerden, primero el Hijo del Hombre sembró la buena semilla, después vino el maligno y sembró la cizaña y se fue. La pregunta que necesito que respondamos es, ¿qué método o cómo el maligno sembró la cizaña? Leamos lo que dice Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, ¿cuándo? Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Dice el texto, mientras dormían los hombres, no dice el hombre, los hombres. O sea que el diablo aprovechó que los hombres, muchos en plural, mientras dormían los hombres, aprovechó el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo. No dice a un lado del terreno, no dice allá cerca del terreno, entre el trigo. Y se fue. Saben de que en los tiempos bíblicos, para dañar al enemigo, si alguien tenía un enemigo, esperar que todos estuvieran dormidos, o sea, el enemigo vigilaba al dueño del campo donde estaba sembrado el trigo. Así que este enemigo a medianoche aprovechaba ir a hurtadillas muy despacio y sembrar sigilosamente con cautela la cizaña en medio del trigo. De esta manera el cultivo de trigo quedaba maleado. O sea, quedaba arruinado, porque lo que buscaba el enemigo es dañar el cultivo de su enemigo.
De esta manera se atacaban en los tiempos bíblicos los enemigos. Interesante, hermanos. Pero dice aquí que mientras los hombres dormían, vino el enemigo, vino su enemigo, noten, su enemigo, un enemigo específico, y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué es esto de dormir? Quiero decirles, hermanos, que la Biblia tiene su explicación. La Biblia se explica sola. Esta expresión, dormir, en esta parábola, no está hablando literalmente. Claro que es una comparación. Literalmente, la gente dormía cuando el enemigo sembraba la cizaña. Pero estamos hablando en parábolas, es una comparación. ¿Qué representa dormir en esta parábola? Quiero decirles, hermanos, que el dormir en la Biblia representa la muerte, ya sea espiritual o física. Por ejemplo, dice Pablo que Cristo nos dio vida porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Me doy a entender? O sea, que estábamos dormidos espiritualmente, estábamos muertos espiritualmente y Cristo nos resucitó. La muerte en la Biblia se compara a un sueño. Dormir en la Biblia se compara a la muerte. O sea, cuando la Biblia dice dormían, está hablando que los hombres murieron. Se lo voy a demostrar de que la expresión dormir se asocia con la muerte. Cuando alguien muere, está dormido. Noten cómo dice Juan 11, 12 al 13. Cristo hablando de Lázaro que había muerto. Noten con qué expresión o frases se dirigió a Lázaro. Lázaro había muerto, recuerden, 4 días de haber muerto. A los 4 días Cristo lo resucitó. Pero noten cómo Cristo se refiere a el estado de Lázaro. Juan capítulo 11, 12 al 13. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanarán? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Cristo comparó el sueño con la muerte. Daniel 12, versículo 2. Aquí se asocia el dormir con la muerte. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué significa serán despertados? Serán resucitados. O sea, estaban dormidos. Al ser despertados significa que van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta es, ¿qué significa mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue? ¿Quiénes eran estos hombres que dormían? Vimos de que dormir significa muerte, morir. ¿Quiénes son estos hombres que murieron? Para que el diablo esperó que murieran, que bajaran a la tumba, para después venir y aprovechar para sembrar la cizaña entre el trigo y irse después. El espíritu de profecía da una referencia. ¿Qué significa esto? Les explico antes de leer la cita. Concéntrense en lo que voy a decir. En Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3 encontramos 7 iglesias. Las 7 iglesias, aunque fueron 7 iglesias de Asia Menor, literal, representan el estado de la iglesia durante toda la historia, desde los tiempos de Cristo hasta su venida. O sea, las 7 iglesias de Asia Menor tienen una aplicación espiritual para todas las edades. La iglesia de Éfeso, la primera iglesia, se le conoce a la iglesia desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo. Se le conoce a la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso. La palabra Éfeso significa pura y deseable. Se ubica en historia desde el año 31 hasta el año 100, la iglesia apostólica. ¿Cómo era la iglesia apostólica?
misionera. Ustedes pueden leer las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de el apóstol Juan. Eran hombres consagrados, eran hombres celosos en el evangelio, eran hombres celosos en la doctrina, eran hombres celosos en cuanto al estado espiritual de la iglesia, eran hombres que condenaban el pecado, eran hombres que defendían la sana doctrina y refutaban a los falsos maestros. Tenemos al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, grandes apologetas que defendían el mensaje genuino. Tenemos al apóstol Pablo, gran celoso, que debatía con reyes, que contrarrestaba a los falsos maestros judaizantes. Vemos al apóstol Pedro que denunciaba a los falsos maestros. Vemos de que los apóstoles no permitieron que dos farsantes, Ananías y Zafira, pudiesen sobornar y chantajear a los apóstoles en mentir al Espíritu Santo con respecto a una promesa de vender una propiedad. Dice en Hechos capítulo 5 que los apóstoles pusieron fin a estos dos apóstatas. O sea que el diablo no podía penetrar la cizaña y la apostasía en la iglesia primitiva, porque Cristo Jesús había dejado a hombres celosos en el evangelio, grandes hombres como el apóstol Pablo, grandes hombres como el apóstol Pedro, grandes hombres como Santiago, grandes hombres como el apóstol Juan, el único que fue metido en un perol de aceite hirviendo y no pudieron matarlo. Pero es interesante que el diablo sabía que mientras los discípulos estuviesen vivos, dirigiendo la iglesia primitiva, era imposible que el diablo metiera la cizaña dentro de la iglesia de Éfeso. Así que el diablo esperó que los apóstoles murieran. Estos son los hombres que dormían. El diablo esperó que los apóstoles de la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva, murieran. Y al morir los apóstoles de Dios, los apóstoles del Cordero, el diablo iba a aprovechar para que a hurtadillas y de una forma cautelosa y sigilosa poder poco a poco infiltrar la cizaña dentro del pueblo de Dios. El apóstol Pablo había profetizado que después de la muerte de él iban a entrar apóstatas, lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño. Esto lo dijo en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30, dice: Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso. Noten el contexto. Éfeso es la primera iglesia de Apocalipsis, año 31, año 100. Y Pablo en Hechos capítulo 20 está hablando con los ancianos de Éfeso. ¿Coincidencia? No, es pura profecía. Hechos 20, versículo 28 hasta el 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Si ustedes leen el contexto, Pablo está diciéndole esto a los ancianos de Éfeso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo está profetizando que se iba a levantar una apostasía y que esta apostasía iba a surgir en medio de los líderes. Escuchen, hermanos, y quiero que abran su mente y se concentren. Dejen de andar viendo al hermano Rafael, porque lo que me interesa es que usted lea el texto. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Dónde el diablo sembró la cizaña? En medio, entre el trigo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos. O sea que la apostasía no se iba a levantar fuera de la iglesia, sino que se iba a levantar en medio de los líderes. La apostasía inicia en el mal liderazgo, lo dice la Biblia.
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, se nota que Pablo estaba llorando cuando dijo esto. Pablo estaba preocupado por esto. ¿Qué significa entonces que mientras los hombres dormían, el diablo iba a sembrar la cizaña entre el trigo? Se refiere que el diablo esperó que los apóstoles murieran para poner a otros líderes. Y estos líderes iban a ser flojos, no iban a ser como los apóstoles. Estos líderes nuevos que iban a dirigir la iglesia, después de la muerte de los apóstoles, la iglesia empezó a agonizar. La iglesia pura y deseable dejó su primer amor. Iba a empezar a agonizar. En la iglesia iban a empezar a entrar costumbres y tradiciones y toda clase de paganismo y mundanalidad. Pero el diablo iba a hacer esto después de la muerte de los apóstoles, porque mientras ellos estaban vivos era imposible que lo hiciese. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía. Conflicto de los Siglos, página 381, párrafo 6. Conflicto de los Siglos, página 381, párrafo 6 dice: mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Está hablando de la iglesia de Éfeso. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció. E insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, los hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Y para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la cristiandad y de la fe cristiana. Y el resultado fue una ola de paganismo. O sea que ¿quiénes permitieron esto? Los nuevos líderes, los nuevos conversos que vinieron a formar parte de la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Ellos son los que empezaron a permitir que se entrara una gran ola de paganismo que anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos, que seguían adorando sus ídolos en secreto. Esta cita, hermanos, es poderosa. Está en el Conflicto de los Siglos, página 381, párrafo 6. O sea que el diablo, el método que usa para sembrar la cizaña dentro del trigo es por medio de los malos líderes no consagrados y no preparados. Los mejores agentes de Satanás para infiltrar cizaña en la iglesia y paganismo son el mal liderazgo. Recuerden lo que estoy diciendo y lo que dice la Biblia. ¿Por dónde queda entre el paganismo? ¿Quiénes son los que permiten el paganismo? ¿Quiénes son los que permiten la música rock? ¿Quiénes son los que permiten las tradiciones paganas dentro de la iglesia? ¿Quiénes son los que permiten las modas indecorosas? ¿Quiénes son los que permiten las tradiciones del mundo que se infiltren a la iglesia? ¿Quiénes son? Los malos líderes. Digo los malos líderes porque en el pueblo también hay buenos líderes. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Saben, hermanos, que algunas veces uno tiene tacto para decir esto porque hay muchos hermanos prejuiciados como los fariseos que por más que se les explique esto con punto y con coma, lo agarran por otro lado. Porque esa es la táctica del diablo. Los fariseos, por más que Cristo les explicaba el mensaje, por otro lado lo agarraban, lo distorsionaban y se iban por otro lado para atacar el mensaje. Hermanos, seamos humildes y leamos el texto. Satanás aprovechó que los líderes de la iglesia primitiva muriesen para poder así poco a poco infiltrar el paganismo y así sembrar la cizaña dentro del pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy tenemos cizaña. ¿Y hasta dónde va a existir la cizaña? Hasta el fin de la siega.
La cizaña se sembró en la iglesia primitiva por los malos líderes. Y esa cizaña estará junto con el trigo hasta el fin de la siega. No sé, hermanos, ¿por qué vamos a afligirlo? Veamos algo dentro del pueblo, ¿por qué vamos a afligirlo? Que nuestra mente se transporte al trigo y la cizaña. Ahora, vamos a ver algo interesante. Dice la Biblia que el trigo y la cizaña iban a estar hasta el fin de la cosecha. Fue sembrada la cizaña cuando los apóstoles murieron, pero esa cizaña iba a ser quemada o iba a ser separada del trigo hasta el fin de la siega. ¿Qué es eso, fin de la siega? ¿Cuándo es el fin de la siega? Muchos creen de que es cuando Cristo venga por segunda vez. Error. Cuando Cristo venga por segunda vez, la cizaña va a ser quemada. Pero ¿cuándo es que es separada? ¿Cuándo es que es la cosecha del trigo y la cizaña? ¿Cuándo es que es la cosecha de la parábola del trigo y la cizaña? Noten cómo dice Mateo 13:30. Mateo 13:30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, los dos grupos estarán ¿hasta dónde? Hasta la siega. No dice hasta la segunda venida de Cristo, dice hasta la siega. Y yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, ¿qué es el fin de la siega? ¿Cuándo será este fin de la siega? Hay una cita que lo explica, y esto tiene que ver con el fin del tiempo de gracia. En este juicio que estamos, los adventistas conocemos perfectamente bien esta profecía. El juicio preadvenimiento a la venida de Cristo es donde se hace la separación del trigo y la cizaña, y la cosecha va a ser cuando se cierre la puerta de la gracia. Noten qué interesante. Todas las parábolas deben de entenderse desde esta perspectiva. La parábola de la red, la parábola de los obreros de la viña, la parábola de la boda. Todas las parábolas deben de leerse e interpretarse desde el contexto del cierre de la puerta de la gracia. Es allí es donde se termina la cosecha. Palabras de vida del Gran Maestro, página 50, párrafo 2 dice: Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia. Claro, la iglesia es una iglesia de orden. Pecados manifiestos, pecados que causan oprobio a la iglesia, pecados públicos. La iglesia separa a sus miembros porque es una iglesia de orden. Cristo lo ha dicho en su palabra. Pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. No critiquen al hermano, que lo van a desfraternizar, no lo vayan a criticar. Disciplínenlo, pero no lo critiquen, ni lo juzguen. Eso dice la cita. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos que son cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. Ahora, noten cómo termina la cita. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca estarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Poderosa cita. ¿Cuándo es la cosecha de Mateo 13? El fin del tiempo de gracia. Es donde se termina de separar el trigo y la cizaña. Interesante. Malaquías 3:18, hablando de esta separación que se hace en el juicio investigativo y que termina en el tiempo de gracia. Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Dónde se define esto? En el juicio y en la cosecha, que es el fin del tiempo de gracia. Es donde se define quién es el hijo de Dios y quién es el hijo del diablo, quién es trigo y quién es cizaña, quién le sirve a Dios y quién no le sirve.
Ahora, es interesante que al analizar la profecía bíblica y los testimonios del espíritu de profecía, la separación del trigo y la cizaña, Cristo la hace en el juicio y la cosecha será el fin del tiempo de gracia. Eso se hace en el cielo. Pero en la tierra, donde es el campo, donde está la iglesia, donde está el trigo y la cizaña, Cristo hace otro método para separar el trigo y la cizaña. En el cielo se hace a través del juicio. Pero en la tierra Dios usa otro método. Los adventistas le conocemos como el gran zarandeo. Mientras Cristo hace el juicio en el cielo y separa el trigo y la cizaña, Dios aquí en la tierra zarandea a la iglesia. El zarandeo es un evento escatológico que ya estamos, según las citas del Espíritu de Profecía, ya estamos en el zarandeo. Porque el zarandeo tiene un proceso, lo hemos explicado en otros temas. El libro Eventos de los Últimos Días da 5 pasos del zarandeo. Y es bien importante que tengamos eso. Mientras en la tierra hay un zarandeo, el zarandeo está en armonía con lo que Cristo hace en el cielo, en separar el trigo y la cizaña. Y la cosecha será cuando se cierre la puerta de la gracia. Pero es interesante que voy a leer algunas citas, una cita bíblica y 3 del Espíritu de Profecía, que nos explica que el método que Dios usa para purificar su iglesia en esta tierra de la cizaña es a través del zarandeo. Amós 9:9. Noten cómo dice, voy a usar esta referencia de Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Qué es zarandear? Es cuando aquí nosotros le llamamos zaranda. Cuando se echan los frijoles y se zarandea, abajo cae solamente la basura, lo que tiene el frijol. Y en la zaranda arriba queda solamente el frijol puro. Eso es zarandeo. Y dice, he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Porque Dios sabe quiénes son sus hijos y ninguno se perderá. Ningún hijo de Dios se perderá. ¿Quiénes se van a perder? Va a ser la cizaña. Ahora, noten cómo dice en esta cita. Hermanos, estamos en el tiempo del zarandeo. Cristo está zarandeando a su pueblo. Y los que son verdaderos granos no apostatarán, no se perderán. Porque Cristo dijo, los tengo en mi mano y nadie los arrebata. Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 1 dice, en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán 2 grupos. ¿Cuántos hermanos? 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Y vimos de que es el cierre de la puerta de la gracia. Eventos de los Últimos Días, página 153, párrafo 3 dice, el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. O sea que de la iglesia se van a ir multitudes de la iglesia. Se van a ir para el mundo, se van a ir para Babilonia. Y los que salgan de Babilonia, cuando escuchen el mensaje de los 3 ángeles, vendrán a ocupar el lugar de esos apóstatas que se salieron en el proceso del zarandeo. Noten, el zarandeo de Dios avienta multitudes como hoja seca. La paz será llevada por el viento como una nube, aún de lugares donde solo vemos terreno de rico trigo. Aparentemente vemos trigo, pero Dios sabe que ahí hay cizaña. Y con el zarandeo, Dios los va a sacar de la iglesia. Noten como dice esta otra cita. Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 4. Inclusive en este libro hay un capítulo que se llama el zarandeo. Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 4 dice, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios.
Hermanos, Dios nos proteja, Dios nos libre de ser cizaña. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que cada día podamos nosotros esforzarnos para llegar a ser trigo. Hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de esta parábola? Que Dios tiene cuidado de su iglesia, no importa lo que el diablo quiera hacer a través de la cizaña. El capitán de esta iglesia se llama Cristo Jesús, y el que se va a encargar de purificar la iglesia no es ningún elemento humano, sino que será Cristo a través de los ángeles. Dios les bendiga, hermanos, y que este mensaje sea para esforzarnos con la ayuda de Dios para ser trigo y ser instrumento en las manos de Dios. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, te damos gracias por el estudio de tu palabra y de esta interesante parábola. Ayúdanos, Señor, a que no seamos cizañas, sino trigo. Ese trigo que da frutos para la honra y gloria de tu nombre. Si hasta hoy te hemos fallado, Señor, perdónalos. Danos esa fuerza y ese poder para que podamos ser trigo y podamos esparcir esa semilla de tu evangelio. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados y que cada día podamos esforzarnos con tu ayuda para que podamos formar parte de ese granero, de ese alfolí que es tu reino celestial. Gracias, Padre, por este conocimiento que le da a tu pueblo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.